Bienvenidos a un episodio más de Secretos a Voces. Hoy os traigo a Sara Herrera Peralta, una autora con una mirada singular, alejada de las grandes épicas y de las tramas rocambolescas. Su escritura se detiene en lo íntimo, en lo cotidiano, y lo observa con una lucidez precisa y afinada. Hoy hablaré con ella del impacto que la maternidad deja en nuestros cuerpos, pero también en nuestro tiempo y en nuestra capacidad de crear. Le preguntaré de dónde surgen los versos cuando una está confinada en el espacio doméstico, porque Sara ha escrito 2 libros que nos obligan a reflexionar sobre las circunstancias desde las que se aborda la creación artística, sus límites, sus posibilidades y las dificultades con las que históricamente se han enfrentado las creadoras, la experiencia personal como experiencia colectiva y política. Así que estad atentas. Y para las que no la conozcáis, dejadme que os la presente. Sara Herrera Peralta es una escritora española que ha vivido en varias ciudades europeas y que actualmente reside en el sur de Francia. Es autora de 13 poemarios, entre ellos un mapa como y Caramelo Culebra, todos en la bella Varsovia. Su primera novela, Arroz Montevideo, fue seleccionada en el Festival du Premier Roman de Chambéry. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y ha recibido premios como el Martín García Ramos o el Carmen Conde. Es graduada en Artes y máster en Literatura Comparada por la Sorbona, donde investigó la obra de Louis Bourgeois, trabajo que inspiró parte de su escritura reciente, que culminó con el poemario El piar de los pájaros y el goteo del agua que cae del techo, publicado en la bella Varsovia, y el libro Me fui como una tormenta, publicado en Editorial Consoni. Sara ha elegido como clásico Una habitación propia de Virginia Woolf. Bienvenida, Sara. Hola, muchísimas gracias, Lea, por la invitación. Un placer estar aquí hoy contigo charlando un poco. A ti, porque la verdad es que tengo muchas cosas que preguntarte. Déjame que empiece decía, ¿no? Hoy vamos a hablar de estos 2 libros. Uno es un poemario y el otro libro, publicado en Consoni, Me fui como una tormenta, es un libro que tú llamas novela, es un libro híbrido, luego hablaremos de esto, pero sobre todo hoy vamos a hablar de la historia de una fascinación, la que sientes por Louis Bourgeois, pero también del reconocimiento a muchas mujeres, sean creadoras, como entendemos al uso, artistas, escritoras, etcétera, pero también mujeres que han estado en casa, pues tejiendo, cosiendo, etcétera. Explícanos un poco por qué esta fascinación, por qué este reconocimiento. Bueno, yo creo que todo esto está alrededor de primero una obsesión, ¿no? Una pasión por la obra en general de Louis Bourgeois, pero luego se convierte en una pura necesidad, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que motiva a terminar escribiendo estos 2 libros, que son el resultado de, pues ya digo, una pasión por su obra y luego una insistencia en buscar respuestas a muchas preguntas que me hice tras la visita a una exposición de la artista en París hace ahora 15 años, se acaban de cumplir 15 años de aquello, y fue una exposición que, bueno, yo no era muy consciente cuando fui caminando hasta allí, cuando yo vivía en París, hasta la Maison de Balzac, donde tuvo lugar aquella última exposición que preparó en vida. No era muy consciente ni por un lado de lo que significaba aquella exposición en la obra de Louis Bourgeois, porque fue su última exposición. Cuando la inauguraron, acababa de morir unos meses antes, ¿no? Y luego además lo que encontré dentro terminó para mí de dar respuesta a toda esa simbología, a todas esas preguntas que yo tenía en la cabeza, pero luego tampoco era consciente yo de lo que iba a significar para mí, ¿no? Como escritora, puesto que me impactó tantísimo el ver esta exposición que terminé pues incluso matriculándome a la universidad para hacer una investigación sobre su obra escrita y bordada, ¿no? Y aquella exposición que se llamó Louis Bourgeois, Moi et Eugénie Grandet, aquel personaje de la obra de Balzac, oh la la, de Sara ha perdido el español de tanto hablar francés, que esto también hablaremos en el podcast, ¿eh? Sí, me pasa como... De vivir. Claro, te entiendo perfectamente. Sí, No, la exposición se llamaba Louis Bourgeois, moi Eugénie Grandet, y lo que quería decir es que cuando
cuando fui a ver aquella exposición, pues no era consciente del impacto que me iba a provocar, ¿no? Ujú, Y no era consciente porque yo en las anteriores exposiciones que había visitado de Louis Bourgeois eran exposiciones pues en las que veía pues principalmente su escultura, algunos grabados, algunos dibujos ujú, y me esperaba encontrar algo nuevo porque había, por supuesto, leído un poco sobre la exposición antes de ir, pero no me esperaba que no me iba a encontrar absolutamente o prácticamente nada de eso, salvo algunos dibujos con esa tinta roja tan de Louis Bourgeois. Y cuando llegué allí me encontré una serie de bordados sobre paños de cocina y sobre pañuelos, nada más político que encontrar obras de arte sobre un soporte tan doméstico, ¿no? Pero de una belleza que a mí me parecía innegable, ¿no? Maravillosa, enorme. Y ahí empecé a hacerme preguntas de por qué Louis Bourgeois terminaba su obra artística con esta exposición y con esta obra sobre esos soportes domésticos y alrededor de la maternidad. Algunos dibujos pues mostraban a una mujer embarazada con los órganos interiores todo en tinta roja. Todo estaba alrededor de esa reflexión sobre no solo la maternidad, sino el encierro dentro del espacio doméstico de la casa, que ella ya por supuesto había abordado antes mm. con su femme maison, sus casas y sus mujeres cargando con la casa, etcétera. Entonces, bueno, me hice muchísimas preguntas que se quedaron sin respuesta aquel día y que luego se quedaron conmigo durante años, por eso decidí iniciar esta investigación y por eso luego después terminaron desembocando en 2 libros. Podemos hablar un poquito ya más después para no enrollarme muchísimo ahora al principio, pero en realidad yo estaba haciendo la tesina del máster que estaba estudiando y dije, bueno, pues en un primer momento dije, podría hacer un ensayo pequeñino precisamente sobre su obra escrita y bordada, porque era lo que menos yo había encontrado durante mi búsqueda académica. Había encontrado muchísimos escritos críticos y mucha documentación sobre todo alrededor de su escultura, un poco de sus dibujos, pero muy poquito sobre su grabado. Cosa que ahora parece que se va paliando un poco, ¿no? Porque cada vez estoy viendo más exposiciones donde su obra bordada está apareciendo y siguen apareciendo libros sobre su escritura. Pero entonces a mí me parecía que un ensayo podría ayudar o compartir o aportar algo. Y luego me sentí muy pequeñita, ¿no? Me llegó esto del síndrome de la impostora y dije, no, creo que no tiene mucho sentido tampoco por mi interés a la hora de escribir y de crear. El ensayo no me sentía cómoda con el ensayo y ahí desembocaron estos 2 libros que, como tú bien has mencionado, Lea, son 2 libros híbridos los 2. Yo creo Efectivamente. que sí, se pueden leer por separados, pero están muy relacionados, se complementan entre sí. Yo siempre digo que forman como una especie de trenza. Y que sí, que no son ni una novela, igual ni un poemario, tienen mezclas de Hablaremos género. de, Sí. hablaremos de la parte formal porque es muy interesante. Yo he tenido la suerte de poderlos leer prácticamente a la vez y los iba cruzando y lo recomiendo muchísimo porque bueno, hablaremos de esto, ¿no? Y de la parte formal y dónde estamos hoy en día con este tema. Pero espérate, Sara, porque me has dicho un montón de cosas. Entonces yo quiero ir que las vayamos desgranando. Primero, no me quiero ir de la parte de femenina, de la parte de las mujeres, porque ¿cuántas veces has tenido que oír otro libro sobre maternidad? Ya están hablando estas de la maternidad y de las mujeres. Es como si de repente, porque han habido unos cuantos libros desde los años 70 sobre nosotras o sobre el hecho de la maternidad. No sé si a ti te pasa a veces que sientes que ya nos están diciendo otra vez hablando de esto. Bueno, son conversaciones que una tiene con las personas afines con las que compartimos conversaciones acerca de literatura y de escritura, pero lo que sí estoy experimentando desde que salieron estos 2 libros muy recientemente, uno Ujú. salió en febrero, el otro en enero, hace muy poquito tiempo y sin embargo me estoy divirtiendo muchísimo, divirtiendo con cierta ironía, porque me parece muy curioso justamente
el feedback que me están dando algunos lectores o alguna A gente ver, desconocida o incluso la gente conocida. Y eso me parece un juego que también responde un poco a mi intención cuando decidí publicar estos 2 libros. Y es que según quien lo lea o según incluso quien lea las contraportadas de cada uno de los libros, sí, em, me van a comentar el tema de la maternidad o me van a decir que estos son libros sobre el bordado o me van a decir que estos son libros sobre Louis Bourgeois inconscientemente o a algunas personas tal vez conscientemente van a justamente evitar el tema de la maternidad. Y de hecho, como una matrioska, ¿no? Dentro del libro está esa cuestión sobre la maternidad o no, que fue incluso un inconveniente a la hora de publicar uno de los 2 libros. me lo imagino. El tratar de hacer preguntas, porque yo en ningún momento afirmo nada, no me creo con la capacidad y para eso, pero el hacer preguntas sobre cómo una mujer de la talla, una artista de la talla de Louise Bourgeois, compaginó esa maternidad con la delicadeza de no meternos en su vida privada, ¿no? Porque no nos incumbe en realidad si ella creó más o menos porque tuvo varios hijos o no. Lo que me interroga y me llama la atención es evidentemente todo esto nace del contenido de su exposición, ¿no? Sí, De ese reclamo por lo doméstico y de ese señalar, ¿no? Ese espacio doméstico e incluso convertir el soporte doméstico en obra de arte, que lo cual me parece maravilloso y muy político. Entonces, cuando la gente me pregunta sobre el tema de la maternidad, más que preguntarme, yo estoy experimentando que se está ignorando. Y esto me pasa, a mí me parece que, por ejemplo, me parece maravilloso y estoy muy sorprendida. Hay bastante, me sale retombé press, perdón. Hay bastante mm, con medios, retombe, repercusión en medios de los libros, ¿no? Desde que se publicaron. Y según los medios y según las periodistas o los periodistas, pues se menciona o no la maternidad. En algunos incluso ni siquiera se menciona, pero me parece maravilloso que sí se esté mencionando en la mayoría, porque estos libros hablan también de eso. Es cierto que no claro. son libros ninguno de los 2 monotemáticos y No, abordan diferentes temas, pero el de la maternidad es uno de ellos y uno de los ejes principales, ¿no? Porque precisamente lo que vengo a preguntar y no a afirmar es por qué justamente el tema de la maternidad no se aborda y respeta y se atiende de la misma forma que se pueden abordar otros temas como el de la enfermedad, el duelo, la migración o cualquier otro tema, ¿no? Y efectivamente. dentro del tema de la maternidad, esa complicación que tenemos con, pues no sé, como que apreciar como incluso vertientes diferentes o dentro del feminismo, em, tratarla de una forma que puede incomodar a algunas personas, no hablo solo de mujeres, y a otras no. Y algunos, Ujú. entonces es como un tema complicado que yo creo que complicamos nosotros mismos y que injustamente lo tratamos. em, y que deberíamos tratarlo realmente como cualquier otro tema, ¿no? Entonces, más que me estén diciendo algo, yo creo que se está intentando ignorar o evitar, precisamente porque tal Que vez siga también, incomodando, ¿eh? qué fuerte. Pues aquí no lo vamos a evitar. Claramente es uno de los... hay muchos temas que los vamos a intentar tocar, algunos de ellos. La novela y el poemario es complejo en el sentido de que pues, toca muchísimas cosas, pero además es que tú abordas clarísimamente cómo una creadora le puede condicionar el tema de la maternidad y eso está presente en tus escritos. Pero además, déjame que lea un fragmento. Hay otro tema que ha salido muchas veces en este podcast y a mí me gusta que traerlo a colación porque además Sara lo que va haciendo en el libro, ahora concretamente en Me fui como una tormenta, estoy en el libro más de prosa, lo que hace es nos va soltando ideas, píldoras y algunas las deja pasar, nos clava ahí un cuchillito y vamos a otro sitio, ¿no? Dice,
Dice, también pienso en lo que este herbario, está hablando de Louis Bourgeois, en lo que este herbario simboliza en su obra, en la elección de los materiales y las formas, y en la manera en que el artista utiliza los elementos del herbario para la creación, así como en la forma en que utiliza el arte modesto en el espacio doméstico. Pienso, por ejemplo, en ciertos ejercicios cotidianos que Bourgeois realizaba, como el reciclaje de tablones de tanques de agua para crear figuras a modo de tótem en su casa de Stamford White. Salto algunos párrafos y luego Sara nos dice: retomo aquí una reflexión compartida anteriormente. La sensibilidad o hipersensibilidad de una mujer artista se interpreta todavía hoy a menudo como un signo de ansiedad, incluso de histeria. Todavía nos tratan de histéricas, ¿eh? Sí, todavía nos tratan de histérica. Mira, es subrayado antes de la entrevista una sola página del libro, es la misma que acabas de leer. No Sí, me lo sí, creo. sí, le he puesto porque quería mencionar, ligado a todo esto de la maternidad y de esto que me estás metiendo ahora de la sensibilidad, el parrafín que te has comido en medio, Sí. donde menciono lo de Herbedi Rosa con relación al arte modesto. Y que el arte modesto es una mirada, ¿no? Y está relacionado con esta pregunta que me estás haciendo y que justo en la página que acabas de compartir, y te lo agradezco muchísimo. Ahí está todo el meollo de esta cuestión, ¿no? Y ahí está todo, yo creo, el leitmotiv de por qué he querido publicar estos libros, ¿no? Y lo que ha dado sentido realmente a publicar esto, los dos libros no vienen a ser más que una interrogación, una pregunta para los lectores de, mm, de por qué justamente cuando somos mujeres y escribimos y publicamos, pues se nos sigue exigiendo o preguntando o comentando ciertas cosas que no hacemos a los hombres, incluso cuando abordamos el mismo tipo de literatura, ¿no? Hay hombres que están escribiendo ahora sobre, están haciendo autoficción, textos Sobre ser padres, por autobiográficos, ejemplo, sí. o están escribiendo sobre paternidad porque acaban de tener un bebé y sabemos que hay una... ¿Dónde está lo real y lo no real? Ese es el juego de la literatura. ¿Por qué interrogamos tantísimo cuando es una mujer quien escribe y que además sabemos que es madre y no lo hacemos cuando es un padre? Al revés, decimos que bravo, bravo, está escribiendo. Eso existe hoy en día y además de que existe en el propio proceso de escritura y de publicación, como mencionaba antes, yo me he encontrado incluso frenos a la publicación por justamente el tema de la maternidad. Y sí, la maternidad, y has mencionado también la sensibilidad y lo de que nos siguen llamando histéricas, no todo está relacionado, ¿no? Mm. Y vengo a reclamar eso. Vengo a reclamar que en la belleza, en lo tierno, en la sensibilidad, puede haber algo que no tiene que ser despreciado, continuar siendo despreciado, no tiene que seguir siendo castigado, como a lo largo de la historia se ha hecho, sobre todo cuando se ha asociado a las mujeres, ¿no? Mm. Y, y yo creo que, bueno, eso es lo que quería decir con lo de Herbedi Rosa y el tema del arte modesto, pero también porque en el arte modesto, que también está muy ligado con el margen, como todas los impedimentos y las complicaciones que han tenido las mujeres a la hora de crear o de que se valore más bien, porque crear hemos creado, lo que pasa es que hemos creado durante años en la sombra, ¿no? Eh, yo creo que todo eso tiene que ver también con lo marginal. Y eso también me interesa mucho a mí en mi obra cuando escribo, es prestar atención a lo que está un poco al margen, ¿no? Y las mujeres hemos estado casi siempre al margen y seguimos estándolo. Y lo de la historia, la histeria y la sensibilidad tiene que ver con todo ello, por lo que la sociedad o lo que los hombres que han escrito o que han publicado han dicho de nosotras. Y el arte modesto, y por eso también me interesó tantísimo la obra escrita y bordada de Louise Bourgeois, porque se considera menor y porque ella creó estas obras de arte, pues con ese arte modesto que también se ignora muchísimo, ¿no? Precisamente pues porque está hecho con,
con lo doméstico o con los objetos y recuerdos de la mente de un niño que recoge piedras de un río o que coge. Mm, a mí me parece que es necesario ese reclamo de lo que no está en el centro y de lo que no es tan comercial y de lo que no está tan etiquetado, ¿no? Eso también existe. Y eso es lo que quería hacer también un poco con estos libros, que la obra de Louise Bourgeois también sea reconocida e interese no solo por sus esculturas, sino también y sus grabados y sus instalaciones artísticas, ¿no? Que son lo más la parte de su obra más conocida, sino también por esa otra parte que ella atendió desde siempre. Ella empezó a escribir en la adolescencia y ayudó en el taller familiar con el tejido durante toda su vida desde niña. Entonces, bueno, ¿por qué no se atiende eso? Pues probablemente porque tenga que ver con esa sensibilidad, con esa parte que tú, Lea, ahora mencionabas como que, bueno, que a las mujeres nos siguen considerando como histéricas, ¿no? De hecho, bueno, hay una reivindicación muy grande en los libros de la obra, de esta obra que fuiste a ver unos meses después de morir Louis Bourgeois, que no tiene nada que ver con sus esculturas, ¿no? Que todos tendréis en mente las arañas, por ejemplo, tan enormes, ¿no? Que hacía Louis Bourgeois, sino que tienen que ver con el bordado, con la escritura, con lo pequeñito, ¿no? Con lo doméstico. Y también hay una cosa que me ha interesado mucho, es que destacas la memoria en la obra de Louis Bourgeois y dices, se empeñaba en vivir en el presente, pero utilizaba los objetos del pasado en su obra. Explícanos un poco esto. ¿Qué es lo que hacía Louis Bourgeois? Pues sí, bueno, Louis Bourgeois abordaba el arte y la creación como una forma de medicina, ¿no? Y, y, y bueno, yo no lo comparto, no al 100%, no creo que a mí la literatura no me cura, pero sí me alivia y sí me salva a veces, aunque no cure, ¿no? Y a mí me parecía maravillosa cuando Louise Bourgeois cuando abordaba, y por eso tanto, se me preguntan siempre algún libro de Louise Bourgeois, siempre recomiendo un libro que además está traducido en español, el de Construcción del Padre y Reconstrucción del Padre, que recoge muchas entrevistas pero sobre ella, pero en ese libro, o sea, ella aborda las claves de su trabajo. Y me parece muy interesante porque está todo el tiempo. Me he ido con el libro del el hilo, se me ha ido el hilo Sí, con no, el te libro. decía que ella realmente, uno de sus materiales de trabajo es la memoria y sin embargo ella Ah, sí. reivindicaba que quería vivir todo el rato en el Sí, presente, ¿no? sí, en ese libro se explica muy bien, por eso me he ido al libro, perdón. Efectivamente, siendo el arte una medicina para ella, el pasado es una de las principales materias para su creación, ¿no? Y concretamente dentro del pasado su infancia, y dentro de su infancia pues ciertos traumas que ella vivió en su infancia, que son probablemente los traumas que casi todo el mundo conoce con respecto a la relación con su padre, una relación abusiva, etcétera, etcétera. Em, Sin embargo, ella trataba de abordar esos traumas o esas vivencias personales a través del arte para poder continuar y seguir creando, ¿no? Y a mí eso me parecía muy curioso, y me pareció aún más curioso cuando, adentrándome en su obra y haciendo esta investigación académica, me di cuenta de que ella, por ejemplo, llegó a afirmar que ella no le gustaba coleccionar objetos, ¿no? Ella Sí. criticaba incluso algunos artistas que se dedicaban a coleccionar, y ella decía que ella no coleccionaba. Sin embargo, guardaba en los armarios y en los cajones de su casa, pues sombrero de la familia, trozos de telas con los que ella luego hizo otras exposiciones, ya en los últimos años de su vida. No coleccionaba, pero guardaba Mm. y utilizaba esos materiales que venían de objetos guardados de su familia
de las generaciones anteriores o de ella para hacer arte. Entonces me parecía muy curioso cómo alguien que no se consideraba alguien que coleccionara cosas, guardara muchísimas para poder crear. Y eso se transporta totalmente a lo que ella hacía con su propio arte y con su propia creación, que era trabajar el pasado para poder estar en el presente. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando ella se muda de París a Nueva York, ella habla muchísimo de Nueva York, manteniendo la nostalgia que sentía de ciertas personas o paisajes o lugares de París, cuando ella vivía en París, o de otros lugares de Antony, de su casa de la infancia, etcétera. Mm, Siempre hubo ese contraste entre el trabajar con el pasado porque servía de materia para la creación, pero el abordar el presente. Y esa es la parte también que a mí me gustaba mucho o que me gusta mucho de Louise Bourgeois, es que ella afronta esos traumas, o incluso la ansiedad, o incluso el enfado, o el no estar de acuerdo con ciertas cosas, trabajando esas propias vivencias pasadas, ¿no? Y yo es muy... creo que sí, me interesa mucho porque eh, a mí en mi obra escrita me interesa mucho la memoria tanto íntima como la colectiva, ¿no? Y yo creo que ese fue siempre uno de los nexos o una de las atracciones más fuertes que tuve con Louise Bourgeois, es que ella no crea sin memoria, es todo al contrario, ¿no? Mm. Es su materia para la creación. De hecho, te lo preguntaba porque, bueno, Me fui como una tormenta. Sara va hilvanando muy bien la parte más de ensayo, donde vamos conociendo mejor la obra de Louise Bourgeois. Yo tenía un conocimiento súper superficial de la obra de Louise Bourgeois y, pues, ostras, ahora pues creo que pues me ha enriquecido Sara con toda la parte más ensayística, y la parte más otras partes, ¿no? Más de ficción, más de un yo narrador, que puede pertenecer más a Sara o no, esto a mí no me importa, pero hay un yo narrador que nos va contando cosas de su vida, ¿no? Entonces esto se va entretejiendo. Y la parte ensayística, Sara, explicas muy bien los procesos creativos de Louise Bourgeois, a la par que vas explicando los procesos creativos de este yo narrativo, y también está muy mezclada la parte pues, de la dificultad de la creación y la dificultad de publicar. Incluso en un momento Sara pone la carta nos muestra la carta de un editor rechazando la novela, que me parece, me impactó, porque eso es algo que no se hace. Solo se cuentan los éxitos, nunca los fracasos, especialmente en este mundo literario. Y tiene que ver mucho también con la identidad, ¿no? Que también es algo que te interesa, y hablas de la identidad. Entonces, yo lo que te quería preguntar es, ah, ¿te ayudó a explicar cómo llegas a explicar tanto tu proceso de creación? ¿Te ayudó los procesos de creación de los Bourgeois? ¿Es algo que ya tenías inicialmente claro, que querías explicar? Mm, Me ayudó el proceso porque muchísimo, porque además de porque me apasiona su obra, porque yo me centro en estos libros, en su obra bordada y escrita. Hmm. Y Sí, una hay una reivindicación muy importante, perdona, de de la la parte escritura, escrita, de la sí, escritura, que yo desconocía completamente, sí, muy interesante. sí, del bordado y de la escritura. Sí. Y luego, claro, hice la unión, me interesaba el gesto de la escritura con el gesto del bordado, pero Hmm. ¿por qué incluyo justamente ese fracaso que en Occidente consideramos fracaso? Pero ahora a ver si me permite explicar un poquito más, Claro. porque bueno, ahí también esta es otra de las preguntas que quiero hacerle a los lectores, ¿no? Em, a mí me interesaba muchísimo también su parte escrita, porque mi principal razón para escribir, además de atender a esa preocupación por la memoria, tanto la íntima como la colectiva, a mí esto de escribir, siempre detrás hay una pregunta, es ¿por qué escribimos, no? ¿Para qué escribimos, no? Y, y, mm, y este libro, cuando decidí incluir esa carta que mencionas de rechazo de un editor, el libro que rechazó no era la versión actual del libro, Me imagino. era una versión
que era más bien un ensayo, no el libro que ahora tiene el lector en las manos. Ujú. Y fue gracias a ese rechazo y a dejar reposar un tiempo el libro, a decir, fue él. Y por eso, o sea, es todo un agradecimiento al editor, muy lejos de lo que También, se puede sí. interpretar, ¿no? Y por eso lo pongo, porque esto es un agradecimiento a ese editor que me dice, no me convence esta versión del libro, no me convence esta versión, este ensayo, que también era un libro híbrido, pero con mucha más parte de ensayo. Y fue esa respuesta negativa la que a mí me dijo, Sara, aquí está el desenlace de todo lo que estás buscando. Yo no quiero escribir un ensayo acerca de la obra de Louise Bourgeois. Yo lo que quiero, estoy tratando de comprender y de aproximarme a la forma de crear de Louise Bourgeois y a por qué ella al final de su vida, cuando ella ha conocido el éxito a través de la escultura y de las instalaciones artísticas, etcétera, ella a lo que vuelve es al inicio, A lo pequeño, a ¿no? lo pequeño, a lo doméstico. Y ahí está la respuesta. Y ahí dije, este libro tiene que ser breve, no tiene que ser largo. Yo no necesito un libro largo para justificar nada. Y este libro no tiene por qué tener una trama, que también es algo que entiendo, no, muchos lectores no tienen por qué estar acostumbrados, ¿no? Pero sobre todo, yo lo que estaba buscando en esa búsqueda de respuesta al por qué escribimos es esa libertad que yo siempre busco cuando escribo, ¿no? Y, y, y para tener esa libertad me parecía importante poder mostrar lo que nosotros consideremos como fracaso, ¿no? En nuestra sociedad. Y eso es, por ejemplo, el rechazo de un editor. Para mí no fue para nada un fracaso, de todo lo contrario. Ese editor, esa respuesta negativa del editor me estaba explicando sin palabras, me estaba haciendo comprender a mí misma por qué llevaba más de 10 años detrás de la obra de Louise Bourgeois y escribiendo y tirando un montón de escritos y de folios que al final no me servían para lo que yo quería contar a los lectores. No me servía de nada hacer un ensayo y que se centrara exclusivamente en la obra de Louise Bourgeois. Yo lo que quería era seguir haciendo preguntas Mm. y acerca de la creación, acerca del arte, pero no solo alrededor de la obra de Louise Bourgeois, sino de mi propia búsqueda y de la búsqueda de las creadoras en general. Y, y, y para eso necesitaba justamente hablar de todas las barreras que nos hemos encontrado a lo largo de la Mm. historia y que nos seguimos encontrando hoy en día, ¿no? Mm. De hecho, esto me hace pensar la importancia, ahora cuando el tema del editor, etcétera, del trabajo de la escritura como trabajo colectivo, que a veces se cree que no, que es solamente un puro trabajo individual, y por supuesto lo es, pero también debe haber un trabajo colectivo, ¿no? Eso es importante. Déjame que estábamos entrando ya un poco en la forma del libro. Decíamos, es un libro híbrido, es un libro sin trama. Mirad lo que un par de frases que están en el libro. Dice, pienso en lo que se escribe sin trama, como quien revisa una columna vertebral y no comprende por qué duele la espalda. Y luego también nos dice Sara, escribir por tramos es una forma de aceptar la realidad, aunque escribir pueda ser un suspiro. ¿Te sientes más cómoda? ¿Es una cosa puntual o crees que hoy en día, digamos, la literatura del siglo XXI, el año en el que estamos, esto de la trama, ya no hay que echarle tantas cuentas? Yo creo ¿Cómo? que sí. A ver, si uno escribe una novela convencional, yo creo que la trama es uno de los puntos a los que no se le puede decir que no, ¿no? Al libro, Ujú, ¿no? En una novela convencional tiene que tener una trama, si no, no es una novela convencional. ujú, Lo bueno es que hoy en día ponemos en duda ciertas etiquetas o ciertas definiciones y tú me decías, bueno, tú le llamas novela, pero yo no estoy, pues sí, y eso es parte de los juegos, ¿no? El haber publicado un libro híbrido así, que además dificulta también la publicación y dificulta también la lectura para algunos lectores, ¿no? Y sin embargo forma parte del reclamo de buscar más allá de lo que nos dan como más convencional, ¿no? Y yo creo que la trama depende de cada autor o autora. Si un autor se siente más cómodo cuando un libro tiene una trama clara desde el principio hasta el final, pues es maravilloso. Y yo leo novelas
con una trama y me parecen maravillosas, pero a mí me atrae mucho precisamente porque a mí me gusta mucho la brevedad, ¿no? Soy principalmente poeta, yo he publicado principalmente poesía, Sí. no narrativa, y me acerco mucho, a mí me habla muchísimo más lo corto, lo breve y lo poético, ¿no? Entonces, a mí los libros híbridos, a mí ahora hay muchos autores y sobre todo leo a muchas autoras que están haciendo libros híbridos maravillosos que me cuentan lo mismo o más que un libro con una trama. Entonces depende también del receptor o de la receptora, ¿no? A mí no me parece que sea necesario, entiendo que por supuesto es necesario para una novela convencional, pero creo que en los libros híbridos hoy en día encontramos otra forma de escribir y otra forma de leer. Y dentro de los libros híbridos también me interesa la relación de la literatura, de la escritura con otras disciplinas artísticas, ¿no? Me A eso parece iba. que sí, me parece que la fotografía puede narrar junto a la escritura, como puede narrar los vídeos o como puede narrar una obra artística que esté relacionada con la escritura, ¿no? Mm. Y ahora tiendo un poco más por ahí con persiguiendo esa libertad, ¿no? Que quiero perseguir en mi obra escrita. Creo que sin eso estaría un poco defraudando a mí misma, a la escritora que me gustaría ser, ¿no? Ujú. De hecho, no os penséis que es híbrido solo la parte de novela, de Me fui como una tormenta, sino que también es híbrido el poemario, el piar, que me encanta el título, el piar de los pájaros y el goteo del agua que cae del techo. Em, em, estamos prestando menos atención porque no da tiempo para todo, pero Sara es una excelente poeta. Ahí tengo subrayados 1 millón de versos. No sé, ahora he abierto el libro y me sale uno. Y si la velocidad fuera también sinónimo de enfermedad o acumulación, no sé, este verso a mí me llegó muchísimo, como otros, pero tal. Entonces, lo que os quería decir es que el libro, el poemario, para los que nos estáis escuchando por Spotify o plataformas de audio, ahora no lo podéis ver, los que estáis aquí en YouTube sí, hay fotografías y además hay QRs a los que Sara te lleva a vídeos que no voy a desvelar mucho, pero es interesante ir. Os invito a que vayáis y a ver con qué nos sorprende Sara. Es decir, que realmente hay una apuesta por la escritura, por la fotografía, por el vídeo. Te sientes cómoda en utilizar distintos soportes, ¿no? Yo es que, como decía antes, creo que pueden formar parte de una misma narración, ¿no? Que pueden contar una historia de la misma forma que puede contar un poema o que puede contar una página de narrativa. Yo creo que ser capaces, además de mirar de otra forma, de aceptar que lo fácil eh, mm, no es lo mejor, sino que igual hay otra forma. En la diferencia, a mí siempre, yo siempre he encontrado en la diferencia algo llamativo, algo que me atrae, ¿no? Una atracción. Y creo que lo híbrido te da te ofrece eso que no te ofrece lo convencional, ¿no? Y es un Y juego, ¿no? Al fin y es al un cabo juego es... también, por supuesto, y me parece, efectivamente, y me parece maravilloso además porque creo que también permite no solo a la autora o al autor poder jugar más, sino también a los lectores, ¿no? Yo creo que la interpretación puede ser distinta, da más posibilidad a una interpretación distinta que lo que está muy mascado y Mm, muy mm. fácilmente dado a los lectores, ¿no? Yo lo que diría a los lectores que nos escuchan y a aquellos que no están acostumbrados a lecturas más fragmentarias, más sin trama, que creo que serán los menos de Secretos a Voces, pero bueno, que os dejéis llevar y que al final es un juego y es a ver con qué me sorprende el autor.
Voy a ir recopilando, Sara. Hay un tema que me interesó mucho, que lo hemos tocado, pero tú has dicho, te he oído en alguna entrevista que dices, creo que es en la frustración donde este proyecto encuentra realmente su legitimidad, ¿no? Y durante el libro has hablado de frustración, no de fracaso porque nos lo has explicado muy bien, pero bueno, del rechazo de un editor. De hecho, los agradecimientos, tú das las gracias a estos editores que incluso no te contestaron. Muy mal, hay que contestar siempre. Eh, y hablas también de que cuando pensaste en hacer la obra en un ensayo sobre Louise Bourgeois, en el síndrome de la impostora, has hablado de muchísimas cosas que a veces nos afectan mucho a las mujeres, ¿no? No vamos a engañarnos. O sea, está claro que el síndrome del impostor seguramente también habrá hombres que lo tengan, pero históricamente, y ahora hablaremos de Virginia Woolf sobre esto, históricamente nos afecta muchísimo más a nosotras, ¿no? A veces, y especialmente en el mundo de la literatura, esto también se puede ver, cómo ellos hablan con un aplomo, una seguridad y sin grietas, ¿no? No hay duda. Y tú pones encima de la mesa pues tus dudas a lo largo del proyecto, si eres lo suficientemente experta en Louise Bourgeois o no. ¿Has sentido mucha inseguridad a lo largo del proyecto? Pues fíjate que te diría más bien que no, porque yo nunca he hecho todo esto pensando en publicar al final estos dos libros. Esto ha sido el resultado final, pero mi objetivo no era publicar estos dos libros, mi objetivo era simplemente adentrarme en esa obra que a mí me parece maravillosa de Louise Bourgeois y que para mí era mucho más desconocida. Una vez que yo me adentro, estoy tan sumergida ahí y esto además me permite sumergirme ahí al lado de todo lo demás, ¿no? Precisamente de la maternidad y la crianza, de un trabajo a jornada completa, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es todo, em, pues de verdad, una pasión y una necesidad. Entonces, yo no me siento insegura porque no estoy buscando la publicación. Y todo forma parte de un proceso que tiene un principio y tiene un final. Pero yo no sé cuándo el proceso va a terminar. Y no sé si va a conseguir publicarse el libro o los libros en este caso o no. Pero eso no es lo que más me importa a mí. Lo que más me importa es esa pasión por lo que por el tema. Esta vez ha sido Louise Bourgeois, pero otras veces pues me puede interesar otro tema o necesito dar respuesta a otras preguntas que me pueden apasionar también. Y ese para mí es el motivo realmente de la escritura. No es tanto la finalización a través de la publicación. Yo siempre digo que yo escribo para mí de una forma egoísta y solamente cuando veo que tengo un libro prácticamente cerrado y que puede ser publicado y que tiene sentido publicarse porque hay algo que me gustaría compartir con los lectores, entonces me planteo la publicación. Y si me planteo la publicación, por supuesto, me planteo pues cosas para cortar, cosas para tirar, cosas para rehacer. Y sí, ahí sí empieza la interrogación y tal vez las preguntas acerca de esto lo debería publicar, esto no, esto lo tengo que trabajar. Ahí sí, pero no me he sentido insegura durante el resto del proceso porque no ha sido nunca el objetivo. E incluso al final, ya digo, tampoco me he sentido insegura porque el no siempre lo tenemos. Esto lo comparto mucho en los clubes de lectura cuando me invitan o en algunas presentaciones cuando sobre todo muchas mujeres me preguntan, yo tengo un libro escrito. No te des por vencida porque te ha llegado un no de una editorial. Y además lo vemos, no voy a mencionar ahora, pero vemos como libros que han sido rechazados durante mucho tiempo por varias editoriales han terminado por ser libros superventas. Lo estamos viviendo ahora con algún fenómeno y ha pasado hace recientemente con libros maravillosos, ¿no? Entonces, no pasa nada, no pasa nada. En el no de una editorial hay también una cierta subjetividad, una línea editorial, unas prioridades, etcétera, que a veces no tienen tanto que ver con la obra, que a veces sí, pero no siempre exclusivamente con la obra como con directrices internas, etcétera. Entonces, bueno, no,
yo no me he sentido insegura. A mí, mm, al final, la verdad, tampoco el sí lo tuve más o menos rápido, no estuve tanto tiempo con una negativa, entonces no me dio tiempo a sentir esa inseguridad, pero sobre todo, para mí no es importante publicar, lo importante es el Mm, proceso de escritura. súper. Sara, has elegido Una habitación propia de Virginia Woolf como el clásico que dialoga con estos libros. Entonces, déjame que sitúe a los lectores. Dice, siempre intentamos hacer un poco de contexto histórico, ¿vale? Es verdad que Virginia Woolf, ya sabéis, nació en el 1882, murió en el 41 y fue una de las grandes figuras del modernismo literario, y Una habitación propia se publicó en 1928, que son parte de dos conferencias impartidas en Cambridge por ella. Y la tesis es clarísima: una mujer debe tener dinero y una habitación propia para escribir ficción. Entonces, la obra encaja en una época donde se cuestionan estructuras sociales, identitarias, narrativas, y muy marcada por la Gran Guerra, ¿no? Recordar que la Gran Guerra es del 14 al 18 y luego viene la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45. O sea que es un momento donde tenemos, el mismo año, William Faulkner publicaba El sonido y la furia, y Ernest Hemingway Adiós a las armas, ¿no? Tenemos una literatura muy marcada por antibelicista, clarísima, ¿no? Pero Virginia Woolf en este caso está con otra guerra, que es nuestra guerra, porque es lo que yo muchas veces digo: nuestra historia no es su historia. Y por eso es tan importante que las mujeres reivindiquemos el conocer nuestra propia historia, que no es la de ellos. Ellos tienen otra historia, a veces compartida con nosotras, pero muchas veces no. Entonces, está aquí en Una habitación propia, Virginia Woolf nos está hablando de nuestra propia historia. Entonces, te quería preguntar primero de todo por qué has elegido este clásico. Pues yo he elegido este clásico por lo que acabas de mencionar, porque creo que efectivamente una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder crear, pero para muchas más otras cosas. Pero yo creo muy humildemente que a la habitación propia y al dinero le falta algo, y ese algo es el tiempo, que me parece que es uno de los grandes males, virus de nuestro tiempo, ¿no? No solo para las mujeres, para todos en general, pero particularmente para las mujeres, una vez que nos hemos incorporado además al mercado laboral y que nos han vendido muchas cosas y que ahora tenemos el problema de la conciliación, precisamente cuando queremos maternar o cuando queremos criar o cuando queremos compaginar tantísima cosa a la vez. La realidad es que no hay milagros, y la realidad es que el día tiene 24 horas, y Mm, que si a una persona que trabaja el día completo, que tiene que desplazarse al trabajo, que tiene que ocuparse de las tareas domésticas y que decide, porque es una elección muy, muy legítima también para las creadoras, tener hijos, y tiene que criar, pues no queda tiempo, ¿no?, para crear. Y sin embargo, yo creo que ahí está un poco el kit principal de la cuestión, el kit de la cuestión y la pregunta principal de estos libros, y por eso he elegido La habitación propia, porque me parece un libro necesario. Muchas lo hemos leído ya, pero que si alguien no lo ha leído, lo aconsejo muchísimo. Es un libro que siempre, siempre va a estar de actualidad, pero sigue estándolo, y además em, con cosas añadidas, ¿no? Como el tiempo. Y es lo que trato también trato de meter el dedo en la llaga también con respecto al tiempo en los dos libros que hemos estado comentando, ¿no? Tanto en el poemario El piar de los pájaros y el goteo del agua que cae del techo, que ha publicado La Bella Varsovia, como Me fui como una tormenta, que ha publicado con Sony. Em, yo creo que la falta de tiempo es una de los grandes problemas que tenemos dentro del privilegio de poder escribir, ¿no? Porque al cabo, vivimos en un mundo en el que efectivamente, hablo desde el privilegio de poder abordar ya siquiera el tema de la creación, ¿no? Pero, pero me parece que hay que tenerlo en cuenta, y me parece que no es cualquier cosa, que no es una cosa pequeña. Es realmente
un problema, porque esto también está ligado al problema de la ansiedad, y hablábamos antes de la histeria y de la hipersensibilidad, etcétera. Yo soy una persona hipersensible, entonces son temas que para mí van completamente unidos, pero no de forma negativa, sino de forma muy positiva. A mí hacerme preguntas sobre, pues, lo que nos tratan de meter un poco a la fuerza, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que lo que prima es el producir, producir, no pararse nunca, no pensar nunca, no reflexionar, no, no pensar de forma diferente, no buscar lo que está dentro de la línea del camino que nos trazan. Y eso no me interesa, me interesa eso, tener esa libertad para hacerme otras preguntas, pero para eso hace falta tiempo. Y ahí está, para mí, el gran problema para esa libertad, ¿no? Que persigo tanto en la escritura, para la obra creativa, como en mi vida personal, ¿no? Cómo Mm. ser lo más libres posible, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, con la sociedad tan violenta, rápida y consumista en la que vivimos, ¿no? Es una pregunta muy revolucionaria la que te haces hoy en día. Y de hecho, una habitación propia, o sea, tus libros son una prolongación de una habitación propia. No me quiero alargar, pero tenemos que ir terminando, pero hay un tema cuando, Sara, explicas el tema de que pusiste un día en Google o donde sea un buscador, residencias para creadoras con hijos, para creadoras madres, para creadoras, y no encontraste nada. Pues eso ya es un tema. Ya significa que no está tan alejada nuestra realidad de la realidad que estaba explicando Virginia Woolf. O sea, que es un libro, una habitación propia, súper vigente, por desgracia, todavía. O sea, que las que no, o los que no la habéis leído, os lo recomendamos muchísimo. Sara, ¿nos das tu secreto a voces? Ese libro que eh, está por ahí, pero que no está siendo suficientemente leído. Una de las cosas de Secretos a Voces es precisamente reivindicar que muchas veces literatura y mercado no coinciden. Entonces nos encanta que los escritores nos recomendéis vuestro secreto a voces. Pues mira, yo he dudado entre dos opciones. Una, reivindicar un Pues las que poco toda quieras. la, reivindicar toda la obra, mucha poética, toda la poesía, pero también en narrativa y ensayo de Tel Adnan, que la menciono en el libro y fue parte de la investigación académica que hizo. En España no tenemos mucho traducido. Esa era una reivindicación y un secreto a voces que quería compartiros, pero si tengo que compartir un libro que sí está en español y que no, efectivamente, no está dentro de las novedades, porque no es reciente, se publicó en 2004. Uh-huh. Tuvo repercusión, pero creo que es un libro al que podríamos venir como algunos de los libros de los que estamos hablando, ¿no? Como el de la habitación propia de tres. Es el libro La analfabeta de Agatha Christoph, que publicó Precioso. Alfa Decay. Es un relato muy pequeñín, muy cortito, pero para las personas a las que les gusta escribir, a las que quieran escribir, yo creo que es un libro en el que encontrarán respuestas y cierta motivación para seguir escribiendo pese a todo, ¿no? Pese a la falta de tiempo, pese a la falta de editorial para que publiquen el libro, pese a todo, ¿no? Creo que es un libro que acompaña mucho a la pregunta de por qué escribimos, y en ese sentido a mí este libro me ha acompañado siempre, y de hecho también está en el final Me fui como una tormenta. Y también en el final del poemario, en el sentido de que cuando yo pregunto, y no hemos casi abordado, o no hemos nada abordado, porque no tenemos mucho tiempo, pero todo el tema de la migración y el de utilizar Sí. una lengua, igual al principio ahí, cuando ya me quedé en blanco, que dijiste, ya no sabes en qué, Sí, porque el libro hay efectivamente, partes en francés, está escrito en español, pero hay partes en francés y vemos que tú vives en esta patria donde hay dos lenguas, ¿no? sí, pues cuando me pregunto en ambos libros quién mata a quién, o se va a matar una de las lenguas a la otra, ¿no? Cuando Sí, es mi verdad. idioma materno, el español, puede al francés, a mi idioma de adopción, y al revés, cuando el idioma de adopción puede a mi idioma de origen. En esa pregunta abierta está el final maravilloso de Agatha Christoph
de este libro, que si me permite, leo alguna frase que dice: Por favor. sé que nunca escribiré el francés como lo escriben los escritores franceses de nacimiento, pero lo escribiré como pueda, lo mejor que pueda. No he escogido esta lengua. Me ha sido impuesta por el destino, por la suerte, por las circunstancias. Estoy obligada a escribir en francés. Es un desafío, el desafío de una analfabeta. Yo creo que esto está muy relacionado con todo lo que hemos estado hablando de las circunstancias en las que escribimos, que nos vienen dadas, impuestas en la mayoría de las ocasiones. Muy pocas personas nos podemos permitir elegir en qué circunstancias escribimos, y yo creo que la cosa es encontrar el tiempo para poder hacerlo, pero ser consciente también del privilegio de poder hacerlo, y, y abrazar un poco esa incertidumbre que va a venir siempre, dada por razones muy diferentes, ¿no? Y bueno, me parece, ya digo, un libro muy, muy que alimenta muchísima a esa pregunta de por qué escribimos, ¿no? Y para qué escribimos. Cierto. Agatha Christoph es una narradora brutal, pero además nos da gran consuelo a los bilingües. O sea que nos sentimos muy arropados por Agatha Christoph. Sara, muchísimas gracias por todas A tus ti, Lea, muchísimas explicaciones. gracias, ha sido un placer. Y por tus libros. Recordemos El piar de los pájaros y El goteo del agua que cae del techo y Me fui como una tormenta. Los vais a encontrar durante estos días en Secretos a Voces, en Instagram, o sea que iremos hablando de ellos. Gracias, Sara, y muchísimas gracias a los que nos estáis escuchando y hasta la próxima. Que vaya muy bien. Gracias.